de nuevo aquí a Zenkai, el podcast segunda parte. Estamos con Oliver Pérez en esta muy interesante plática de estos temas que desarrollamos. Y vamos a sumarizar un poco y continuar. Creo que estamos llevando mucha información muy valiosa a gente que pueda escuchar esto, que les ayude. Esa es la intención de todo esto, ¿verdad? De tener este podcast donde pueda llegarle a profesionistas, ¿verdad? Que están desde incursionando su carrera, pero también los que ya están activos y que puedan ver experiencias vividas, ¿no? De personas como tú. Muchas gracias, Oliver, por No, de nada. de verdad haberme primero aquí invitado a tu casa a venir a grabar esto. Y pues tener esta plática, una plática muy amena, ¿no? Qué bueno. De nada. No, muchas gracias. Sumarizando un poquito, hablamos muy fuerte en parte uno de toda esta parte importante financiera que se necesita para poder complementar mi proyecto, ¿verdad? Tengo mi proyecto, es muy bueno y todo, pero también necesito saber el retorno de la inversión, saber si es rentable el proyecto, si el dinero que voy a poner aquí es rentable o no. Hablamos también de en sí toda la fuerza e importancia de la tecnología en los procesos. Y hablamos de hasta un poquito de la importancia de la visión de un gobierno que debe tener en algún país para poder tener gente picuda, como dijiste tú, en este tipo de tecnología y poder llevar a la educación, desde la educación y a la industria, llevarla a niveles de tecnología, ¿verdad? Algo que quieras agregar de ese primer sumario que hicimos en parte de esto, perdón, sumario que estoy diciendo yo de lo que platicamos en parte uno. Ah, Primero que nada, gracias de nuevo. Creo un buen sumario. La tecnología como elemento de retorno de inversión puede ser un poquito compleja y difícil, pero al final de cuentas tienes que ayudarla con visión, misión, alineación estratégica y por supuesto sí, que te genere buenos retornos. Pero es importante no ver el corto término, pero el medio y el largo término también, porque vas a generar capacidades extraordinarias dentro de tu infraestructura, dentro de tu sistema de producción, que te van a permitir crecer orgánica o inorgánicamente, que te van a permitir apoyar otras áreas que no son necesariamente asociadas con el incremento de la rentabilidad, pero áreas como satisfacción del cliente, ergonomía, entre otras. Y es muy importante que para que tengas un ecosistema de trabajo eficiente, todos los elementos de ese sistema de trabajo deben de ser optimizados y no únicamente la rentabilidad, pero es importante. Sí. Bueno, vamos a empezar ahorita con otros temas Uh-huh. que se agreguen a esta buena plática que llevamos. Y quiero empezar por qué va a pasar en el 2070. Por poner un número, ¿verdad? Igual puede ser 2080, 3000, no sé, Sí. pero en ese futuro, Uh-huh. ¿cómo nos vemos, no? ¿Cómo tú ves? Sí. ¿Cómo nos vamos a ver, verdad? Yo te pregunto así muy drástico, o sea, ¿nos vamos a quedar sin gentes? O sea, las industrias de manufactura que hace 70 años atrás eran de mucho volumen de mano de obra manual, o sea, mucho trabajo Sí. manual. Ahora ya vamos a ver robots Uh-huh. mayormente. Digo, por supuesto que tiene que haber gente ahí, ¿verdad? También, pero mayormente ya vamos a ver robots. Ya hay industrias que están así actualmente a Uh-huh. niveles, no 100%, pero ya en esos niveles. O sea, ¿qué va a pasar? Pues, ¿no? O sea, Sí. es difícil, ¿verdad? Socialmente es algo fuerte, es algo, ¿verdad? Y con esta misma pregunta, quiero hacerte una segunda. En proyectos que tú desarrollas, te ha tocado desarrollar con equipos tuyos de trabajo y todo eso, que en áreas de producción, donde tú decías, pues la tecnología, aunque se escuche fuerte, está buscando sustituir la mano de obra por tecnología, ¿verdad? Es Uh-huh. una situación que es una realidad. Entonces, la gente que está en las áreas de producción, pues, está cabrón, yo no te voy a apoyar en esos proyectos, ¿verdad? Porque al final Uh-huh. de cuentas, apoyo esos proyectos, me usan aquí para hacer pruebas y todo, y al rato ya Sí. llegó algo, un robot o algo, y ya Uh-huh. no estamos, ¿no? Nosotros. Entonces, ¿cómo ves esas dos cosas? Bueno, Ah, bueno, es una pregunta muy abierta, muy grande. Podemos empezar por esas personas que van a estar dentro de
tu ecosistema o sistema de producción, ¿qué va a pasar con ellas, ¿no? Hay ahorita muchas pláticas del sistema de salario mínimo básico, el cual para una sociedad o a un país como Estados Unidos sería que aquellas personas que no laboran o que no trabajan y redefinir el concepto de trabajar. Y ahorita te digo algo bien, para mí interesante. Tenemos que definir cómo desde los principios económicos de cómo vamos a tener una calidad de vida. Y una calidad de vida no viene necesariamente con un salario alto, un salario bajo o como una remuneración por nuestro esfuerzo en un trabajo. Entonces, por la pregunta de qué va a pasar con esas personas, ¿no? Salarios mínimos básicos o redistribución de la riqueza. Hay ahorita un fenómeno de inegalidad en la economía muy, muy grande, preocupante, y a través de esta inegalidad se están estrechando demasiado las clases económicas que existen en los diferentes países, al punto tal que tienes una economía del 1% que tiene, no sé, alrededor del 35 o 40% de la riqueza del mundo. Esto no es sostenible en el largo término. Seguro no es sostenible. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos todavía. Puede haber una revolución, puede haber una igualdad de salarios mínimos básicos para todo el mundo, una redistribución de la riqueza sin utilizar la fuerza drástica como una revolución. Una revolución se entiende como la transformación o un cambio drástico de las estructuras económicas y sociales de un país. Esa es una revolución y eso es un fenómeno, un efecto de una inegalidad dentro de una sociedad. Esperemos no llegar ahí. Ahora, eso es lo que, me preguntabas qué va a pasar con esas personas. Y es una contradicción, porque cuando tú introduces o utilizas la tecnología para generar eficiencias y la utilizas para la automatización, ya sea en los procesos de negocio o en los procesos de manufactura, tu objetivo es remover al elemento humano de esa ecuación. Entonces, existe una contradicción y personas que hacemos esto, nos preguntamos, oye, voy a introducir esta tecnología, pero voy a reducir tu mano de obra en 40%. No estamos en el salario mínimo básico, no tenemos una revolución. ¿Qué va a pasar con esas personas? Bueno, la píldora roja o la píldora azul es, los vamos a relocalizar. Y sí, en la mayoría de las empresas que están en crecimiento orgánico o inorgánico, se relocalizan esas personas, se reubican. Pero también está la píldora roja, ¿verdad? Sí. O sea, aquí Keanu Reeves tomó la píldora roja y entonces está trabajando en otra empresa. Básicamente, es lo que sucede cuando ahorita el desempleo en Estados Unidos es en 3.6%. No hay ningún problema, porque, o sea, no te empleas porque no quieres. Okay. Pero va a llegar un momento en el cual ese desempleo suba a tasas de 2 dígitos y va a ser mucho más difícil que cuando tú introduzcas automatización y los empleados tomen la píldora roja, es decir, que tengan que ser despedidos, va a ser muy difícil encontrar un nuevo empleo en las situaciones actuales. ¿Qué es lo que están haciendo los países como Alemania y como Estados Unidos? Están generando carreras técnicas cortas que van a ser muy útiles para servir en la industria del futuro. Y vamos a platicar de la industria del futuro, como nos vemos en el 2070. Antes de entrar ahí tenemos que platicar ¿cuáles son los efectos? O sea, si vamos a llegar allá, tenemos que ver los efectos. La industria de la transformación tiene ciertos parámetros y esos parámetros se tienen que analizar y hay habilitadores para mejorar esos parámetros. Los habilitadores que vamos a utilizar es la tecnología. Los elementos que van a ser impactados son elementos que vamos a revisar ahorita, pero que son elementos de nuestro ecosistema de producción. Y hay efectos. Entonces, para entrar al 2070 tenemos que ver los efectos. ¿Cuáles son los efectos de la última revolución industrial? El efecto número 1 es un incremento en la personalización o en el pochismo de customización de los bienes de consumo. Los productos que tú recibes hoy los puedes hacer en tu web de color rojo, color verde,
puedes pedir que vengan con 3 patitas, 2 patitas, no sé. El punto es que los puedes personalizar. Pueden venir con tu nombre, ya sabes que tu iPhone le puedes poner tu nombre atrás, etc. Este nivel de customización o de personalización es muy ligero en este momento, pero se va a ir aumentando. El problema es, tú conoces muy bien la manufactura, que cuando tienes una configuración A1, A2, B, C, etcétera, hasta el infinito, la flexibilidad de nuestro sistema de producción es muy poca, son rígidos, son un engendro de Henry Ford, ¿sí? De la producción en masa. Hazlos por millones, genera los jigs and fixtures para que no se muevan, hazlos tan eficientes como posibles para que yo pueda producir con el menor costo posible el mayor número de partes. Es la producción en masa. No tiene flexibilidad alguna, es rígida. Pero aquí te confrontas con una era en la cual la información es accesible a través de la hiperconectividad del Internet. Y puedes pedir, quieres y necesitas algo personalizado. Eso entra en un sistema rígido y te genera mucha fricción. Entonces, ahorita la manufactura está en una hiperventilación, tratando de encontrar su camino. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los habilitadores que podemos utilizar para incrementar la flexibilidad, para satisfacer el efecto de customización? Son muchas. Vamos a ver, las vamos a ver. Otro efecto de la customización es que tú vas a poder tener tu avatar. Es decir, tú sabes, el proceso de... ¿Qué es un avatar? ¿Cómo defines qué Un es? avatar es un gemelo digital, básicamente. Un gemelo digital en el cual tú puedes, o es una representación de un objeto o una persona, o un equipo o un proceso, o hasta una fábrica. Entonces, ese gemelo digital tiene todas las características que tú quieres que tenga. En un equipo, por ejemplo, puede tener elementos de vibración, temperatura, todo lo que necesitas para que ese activo en tu piso de producción sea eficiente. Tú lo puedes estar revisando en cualquier parte del mundo. El ejemplo más clásico de un gemelo digital es el Apolo 13. ¿Te acuerdas? Houston, we've got a problem. ¿Sabes cómo pudieron resolver el problema? Bueno, aparte de tener una muy buena ingeniería, tenían una réplica, tenían un gemelo del Apolo en tierra y pudieron simular el problema que se estaba representando allá. Y lo resolvieron, pasaron la data y dijeron, no me acuerdo qué les dijeron, pero resolvieron el problema. Y ese es el primer gemelo digital que existe como concepto. Después, hay gemelos digitales tan importantes de a empresas completas, de locaciones de producción completas, en los cuales tú simulas el manejo de material, simulas temperaturas, simulas cambios de procesos, cambios de líneas, todo eso en un gemelo digital, o lo puedes hacer en un activo, en un equipo, lo puedes hacer en una persona. Aquí es donde me preguntabas, 2070, vamos a tener un avatar, vamos a tener un gemelo digital que va a conocer nuestra estatura, va a conocer nuestros decibeles de escucha, va a conocer nuestra acuicidad, va a conocer cómo vemos, qué nos gusta, qué tipo de cabello queremos tener, qué tipo de ropa nos gusta, qué es nuestro calzado, qué tanto medimos, qué tanto sabemos. Y ese gemelo digital va a estar en un lugar público bajo tu responsabilidad, ciberseguridad. Y cuando tú quieras comprar algo en Amazon, tú no vas a tener que ir a probarte los zapatos. El sitio de producción que va a ser suficientemente flexible para generar un zapato o un tenis del color que tú quieres, con las cintas que tú quieres, con la configuración que tú quieres, con el pie izquierdo de 11 y el pie derecho de 10.5, porque no somos perfectos, te va a llegar el par a tu casa porque tu gemelo digital les dio toda la información como cliente perfecto para que tu sistema y tu cadena de suministro se adaptara y tú pudieras recibir en tu casa, por parte de un servicio de Amazon o lo que tú necesites, el zapato perfecto. Entonces, es tu avatar quien va a estar generando
tus órdenes de compra, cuando tú hagas el clic, va a ser el que te va a estar diciendo, le va a estar diciendo a los sistemas de producción, esto es lo que necesito. Ya no vas a tener que ir a la tienda de ladrillo. ¿Y esos avatars pueden ahorita o podrán razonar como el humano? Ese es muy interesante. Está muy interesante porque tengo miedo. Es que sí está cabrón el tema, ¿no? O sea, sí. O sea, uno se visiona en ese futuro y, ay, cabrón, o sea, es una realidad porque ya vemos ahorita, ¿no? O sea, no es algo que, creo yo que va a pasar esto, o sea, ya está allí, ¿no? O sea, simplemente se va a explotar más y va a ir avanzando más a llegar a niveles como los platicas, ¿no? Pero en algún punto sustituirá o tendrá el razonamiento de un humano. Y te digo que me dio miedo porque dijiste razonar y ahí tiene unas implicaciones muy grandes. Los seres humanos somos inteligentes porque podemos generar abstracciones de conocimiento. Es decir, nosotros leemos, vemos algo, lo abstraemos y utilizamos la lógica sobre ese concepto abstracto para generar más conocimiento. Una de las definiciones de conocimiento es la generación una de las definiciones de inteligencia, la generación de conocimiento a partir de conceptos abstractos. Generar más conocimiento de la nada, básicamente. Y somos los únicos animales en este planeta que lo podemos hacer. Y eso nos ha dado una ventaja competitiva enorme, enorme. ¿Okay? Entonces, un modelo abstracto, por ejemplo, son las matemáticas. Son axiomas. Empiezan con axiomas y después utilizas esos axiomas para generar modelos que puedan representar la naturaleza. Utilizas una ecuación diferencial y dices, un fenómeno de presión, con amortiguación, lo que tú quieras, lo puedo representar con ecuaciones diferenciales, pero no son más que entidades abstractas que nacieron de axiomas y que tú estás utilizando para tu beneficio. Estás generando conocimiento, estás siendo más inteligente. Dijiste razonar, esos avatars van a poder razonar. Y es ahí donde lo que estás diciendo es, van a poder inferir nuevo conocimiento en base a datos y conceptos abstractos del momento. Eso está súper, súper tenebroso. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a lo que le llamamos la singularidad. Y es muy debatible. Gente como Ray Kurzweil o como Elon Musk o gente picuda en el negocio, picuda en el conocimiento y en la tecnología, dice que la singularidad está cerca. La singularidad es el momento en el cual los elementos inorgánicos, computadoras, procesadores, robots, que estamos transfiriendo conocimiento a ellos y habilidades y emociones también en un futuro, va a llegar un momento en el cual ellos puedan reproducirse a sí mismos, que ya no necesiten a la humanidad o al substrato orgánico de la humanidad para generar inteligencia. Puede haber inteligencia en un substrato inorgánico. Ese momento se llama singularidad. Cuando tú dices, los avatars van a poder razonar, quiere decir que vamos a estar por encima de ese punto llamado singularidad. Y decía, súper, súper scary. ¿Por qué? Pues porque en ese momento ya no nos van a necesitar. Está fuerte, ¿no? Está scary, como tú dices, ¿no? La frase, ¿no? Sí. Sí. Muy interesante, Oliver. Voy a plantearte un tema aquí que creo que pues es para mí interesante preguntarte cómo está este rollo de la tecnología 4.0, pero si es 4.0 es porque hubo 3, 2, 1, ¿verdad? No nació nomás así, ¿no? Entonces, ¿cómo nos explicas ese camino del 1 al 4? O sea, así, en tus palabras o en tu conocimiento y experiencia, ¿no? ¿Qué es esto, pues, no? Estás muy bueno en tus preguntas ahora. No, es que me puse a leer un poquito ahí para ver. La forma en que lo veo, esta forma de 1.0, 2.0, 2.4, etcétera, es una forma fácil de aprenderlo, pero también es una manera un poco ficticia.
porque platicamos de la revolución y el concepto de revolución, ¿verdad? Un cambio drástico en las estructuras económicas y sociales de un país. En términos de tecnología, son disruptores, cambios drásticos en la forma de hacer negocio. Okay. Imagínate que tú el día de hoy sabes cómo hacer tu negocio, plataformas digitales, podcasts, etcétera, de una manera X. Y mañana, porque hubo un disruptor, una fuerza que se generó externa llamada tecnología X, Y o Z, tú lo tienes que hacer de manera distinta. Tienes que cambiar 180 grados. Tienes que revolucionarte. Por eso se llaman revoluciones. Y tienen fuerzas o habilitadores, que son las tecnologías. La primera, que para mí es la primera, la más importante, sucedió hace 100,000 años. Cuando, no sé cómo andaríamos, ¿verdad? Pero andaríamos. Ahí andábamos. Ahí andábamos. Y descubrimos el fuego. Okay. Esa fue la aplicación del conocimiento para una transformación. Y al conocer el fuego, pudimos emigrar a áreas más hacia el norte. Pudimos digerir alimentos cocidos, lo que nos dio otras proteínas, lo que nos permitió digerir el starch de las plantas, de los granos. Y esa ingesta extra de proteínas, esa ingesta superior a los otros animales del planeta, nos dio capacidades neuronales superiores. Y esas capacidades neuronales superiores, con los chimpancés, con los gorilas, es como si nosotros hubiéramos estado montados en un Ferrari, ir de 0 a 60 millas por hora, mientras ellos todavía estaban caminando. Eso permitió nuestra dominación del planeta Tierra y empezó la humanidad a tomar control de este bello planeta. Después, 10,000 años atrás, otro fenómeno por la agricultura, el descubrimiento de la agricultura, otra tecnología, la segunda revolución, la revolución agrícola, hizo que los humanos nos congregáramos en localidades pequeñas, generó las ciudades y generó un concepto bien importante que es definido por uno de los escritores favoritos que tengo, que se llama Byron Reese, la cuarta era, un libro fabuloso, se lo recomiendo. Él platica que durante la revolución agrícola se generó la división del trabajo, la labor division. ¿Y qué es lo que significa? Pues ya estábamos todos congregados y oye, pues tú ponte a organizar todo lo de la comida, ¿no? A hacer los artefactos, los tenedores, las ollitas. Tú ponte a hacer todo lo que necesitamos para los animales, ponte a hacer unas cercas. Se dividieron el trabajo, el albañil, el carpintero, el agricultor, etc. En esa segunda revolución de la agricultura se generó otro concepto que ha sido pernicioso. Esa es la palabra correcta, yo creo. Desde entonces empezaron los orígenes del capitalismo. Cuando se dividió el trabajo, se dividieron también las tierras, la agricultura, y empezó, esto es mío y eso es tuyo. En ese momento, a lo mejor de una manera muy inocente, de una manera efectiva para su comunidad, tuvieron que hacerlo de esa manera. Pero podemos decir que la segunda revolución, desde mi perspectiva, fue la revolución agrícola y la división del trabajo. La primera fue por una fuerza tecnológica como el fuego, hace 100,000 años, hace 10,000 años y hace 5,000 años, es decir, todavía antes de Cristo, otro descubrimiento fue muy importante y esta tecnología se llama la escritura. Es decir, que ahora todas tus ideas, todos tus pensamientos, todo lo que podías comunicar anteriormente de una manera verbal y que se desvanecía cuando morías, podía quedar para el futuro. La escritura tuvo una catapulta enorme para los humanos, para proyectarnos en un incremento exponencial en el conocimiento y poder seguir siendo la raza superior en este planeta. Otro de los inventos fundamentales de la tercera revolución es la rueda. Esto permitió la transportación, esto permitió
que pudiéramos llevar nuestros procesos agrícolas, el resultado de nuestros procesos agrícolas de un punto a otro, etc. Entonces, nos permitió seguirnos superando. Y eso fue hace muchísimo tiempo. Después vino toda la época medieval, el renacentismo, etcétera, que fue un desperdicio de nuestras civilizaciones. Pero lo que quiero hacer como punto aquí es que lo que estamos observando, que decimos primera revolución industrial, segunda, tercera y cuarta, estamos hablando de 100 años, ¿sí? Y cuando hablamos del fuego, hablamos de la revolución agrícola, del lenguaje, de la escritura, de la rueda, estamos hablando de 100,000 años, 10,000 años, 5,000 años. Todo lo que está pasando ahorita, si lo pones tú en una gráfica, es un fenómeno exponencial. Hay muchísimos escritores que están hablando de una revolución exponencial. ¿Por qué? Porque todo está sucediendo en estas últimas fechas. Y es gracias a que hemos hecho descubrimientos, hemos tenido aceleradores, y ahorita vamos a platicar de esos aceleradores, que son 3 básicamente, que nos ha permitido llevar a límites superiores el conocimiento y la aplicación del conocimiento en términos de tecnología para beneficio de la manufactura o de la industria, de lo que tú quieras. ¿Qué tú piensas que va a ser la 5.0? Interesante. Entonces, para llegar ahí, déjame platicarte de la 1.0, ¿no? Estamos en el 1790, por ahí, en Inglaterra. Mr. Watson, y no necesariamente Mr. Watson, pero hubo una confluencia de muchísimas cosas. Esta ciudad, que se me olvida el nombre, en Inglaterra, en el cual se generó todo eso, estaba alrededor de un río. Entonces era muy, muy interesante su posición geográfica. Inglaterra en ese momento tenía los navíos más grandes de todo el mundo. Tenía algodón, tenía procesamientos textiles, manuales. Entonces todo era como estar al punto de ebullición. Es como cuando dices, ay, qué rico, ya voy y ahí estás. Ese es el punto. Ahí en ese momento fue cuando la compresión de la energía generada por el vapor, la compresión y generada de un pistón para hacer release esa fuerza, fue lo que produjo una serie de cambios en la tecnología que transformaron la forma de la industria. Es decir, podías transferir mecánicamente una carga de un punto A a un punto B con un tren a vapor. Podías hacer de manera automática los textiles que antes los hacías de manera manual. En serio, una serie de procesos que se generaron porque el vapor fue una fuente de energía, una tecnología que hizo disrupción a nuestros sistemas de negocios, a nuestros sistemas industriales. Esto me gustaría aquí que lo pusiéramos. Imagínate cómo era el layout de una empresa que tenía calderas y donde sus prensas, sus engranes tenían que estar cerca de la fuente de energía. Estaba todo comprimido. La caldera aquí y las líneas estaban pegaditas a la fuente de energía. Te lo voy a decir porque en la segunda revolución industrial, cuando llega la electricidad, podemos replantear nuestro layout. Bueno, son muchísimas, eso es en manufactura, pero son muchas otras cosas. Nada más para plantearnos que en la tercera revolución industrial ahora automatizamos y en la cuarta generamos autonomía. Ahora esa autonomía podemos tener un proceso de transformación A 10 kilómetros, un proceso de transformación B en otra parte y de manera digital o cibernética, juntar a través de los flujos de los datos cómo se va dando ese proceso de transformación hasta su punto final. Nada más, digo, como punto de referencia. Entonces, en la primera revolución industrial, que le llamamos primera revolución industrial al final del siglo XVIII, la máquina a vapor transforma como una fuerza tecnológica nuestra forma de hacer y de crear objetos. Después, que no fue el señor Edison, ¿verdad? Sabemos que atrás de cada gran inventor con patentes hay un mejor ingeniero. Pero bueno,
perseverancia. Señor Edison tiene la patente. Y Tesla. Sí. Tesla. Tenemos la electricidad. Y ese fenómeno de la electricidad es la energía que puede ser llevada a puntos más distantes. La energía que puede ser relocalizada. Esa energía que puede ser transformada en luz, que fue el fenómeno más importante. ¿Y por qué? Porque como buen empresario, ahora con la luz podemos trabajar de noche, podemos trabajar segundo turno. Entonces, otro de los elementos de la segunda revolución industrial muy fuerte fue todas las contribuciones del antisemita Henry Ford, al cual le debemos la producción en masa o los conceptos, principios que en Baton Rouge él implementó para la producción en masa. Pasaron varios años. Teníamos la electricidad, teníamos sistemas de producción masivos, empezamos los principios de manufactura esbelta, por ahí, por los años 50, y también otro antisemita, el señor Schottky, ¿verdad? Premio Nobel, que después lo regresó o se lo quitaron por sus principios ideológicos, desarrolló o ganó el premio Nobel por el desarrollo del diodo. El diodo es vamos a llamarle componente electrónico que permite el flujo de electrones en un sentido y previene el flujo de electrones en otro sentido. Y él lo hizo dopando varios elementos como germanio y silicio y poniéndolos juntos, generando una zona de transición, descarga, lo polarizas, fluye, lo descargas, no fluye. Y empezó todo el desarrollo de la electrónica. La tercera revolución industrial, que le llamamos así tercera revolución industrial, gracias a los principios de la electrónica iniciados por Schottky, después integrados en súper densos chips, generaron la capacidad de la automatización. Y la automatización, su manifestación más grande son los programadores lógicos, los controladores lógicos programables. Imagínate que un controlador lógico programable es como un director de orquesta. Pum, pum. Ahora tú, actuador número 3 que estás haciendo en la prensa ya, baja. Tú, el actuador número 5 que estás, no sé, pasando material, detente. El controlador lógico programable, es el director de la orquesta y genera los principios de la automatización más grandes. Ya había principios de automatización en los principios del año, en los slaughters de Chicago, cuando ellos pasaban todos los cerdos y los empezaban a hacer de manera carnitas, de manera automática. Pero aquí, la electrónica, para acabar pronto con la tercera revolución industrial, la electrónica, la automatización y los principios de la computación dieron inicio a muchísima automatización y cambiaron una vez más, por eso es una revolución, cambiaron la forma en que tú haces manufactura, cambiaron la forma en que tú generas productos, vendes productos, hicieron un cambio total. Después hay un punto bien interesante, que es que ahora con la computación, y fue aquí en Los Ángeles, de hecho, comunicándose con San Francisco, dos ingenieros lograron comunicarse a distancia con un protocolo específico. Esos fueron los inicios del Internet. El Internet, como lo conocemos hoy, era únicamente una comunicación dentro de, no sé si es el ejército o una agencia gubernamental que permitía que entre ellos pudieran tener intercambio de información. Pero fue tan fuerte que hoy en día no se concibe un producto que no sea conectado, el Internet de las cosas, y no se concibe nuestra sociedad sin las redes sociales, sin la comunicación, sin el Internet. Entonces, ese catalizador, una vez más, una fuerza externa, un catalizador, viene y rompe nuestros esquemas tradicionales. Ahora tenemos que pensar cómo vamos a utilizar estas herramientas
emergentes del Internet, emergentes del desarrollo o de la madurez electrónica, de la automatización, para generar nuevos modelos de negocio, para generar más eficiencia en la manufactura, para generar satisfacción del cliente. ¿Cómo vamos a utilizar la industria 4.0 para nuestro beneficio? Y aquí hay habilitadores, potenciadores y efectos. ¿Quieres que entremos platiquemos un poquito de los habilitadores? Sí, brevemente para cerrar el tema del 1.0 al 4.0 y poder pasar ahorita a la industria, ¿no? Me gustaría regresar a la industria. Sí, porque estamos aquí como que muy profundos, muy filosóficos. No, de hecho yo creo que vas a ahorrar la lectura de muchos libros de aquí, quien esté escuchando o sea, rápidamente, que una explicación muy buena del 1.0 al 4.0 y la verdad que es importantísimo porque es porque... Sí. ¿De dónde viene todo esto, no? O sea, ¿cómo comprendo el 4.0 si no comprendo lo que está atrás, ¿verdad? Y saber que es un espacio de tiempo pequeño en relación a la historia de la humanidad. En la industria 4.0, para cerrar aquí con 4.0, tenemos que verla. Ahorita no hay muchos estándares. Es ahorita como un río revuelto, ¿ok? No sé, cuando Walmart regresó de Japón y empezó con... lean manufacturing y tenemos que hacer flujo, tenemos que hacer jalón y todo eso. Había como que me creen, no me creen, sí me creen, etcétera, ¿no? Ahí estamos ahorita. Entonces, una manera que tenemos que hacer para poder llevarlo a generar resultados es estructurarlo. La manera en que lo estamos estructurando es, en la industria 4.0 tenemos habilitadores, que le llamamos enablers en inglés. Tenemos enhancers, que son potenciadores, y tenemos los efectos. ¿Cuáles son los habilitadores? La realidad aumentada, que tú puedes utilizar en tus activos, en el piso de producción, no sé, poner un código QR que te dispare el sistema de mantenimiento o que te conecte con otro sistema del cual tú puedes saber cómo darle al servicio de ese equipo y reducir los tiempos de cambio entre modelos. Por ejemplo, es más eficiencia. Utilizaste la tecnología para generar eficiencias. Uh-huh. Reduciste tus cambios de modelo, tiempos de cambio de modelo, impactaste tu OII y generaste eficiencias. Puedes utilizar la realidad aumentada para entrenamiento. Puedes utilizar la realidad aumentada en tu estación de trabajo para eliminar las SOPs, tus procedimientos. Tienes tu realidad aumentada en el cual observas un elemento, un componente de tu billete de materiales y dices, ¿qué es esto? Entonces la realidad aumentada te dice, es una tornilla o es un tornillo que va en la localidad. Tus entrenamientos de un producto complejo se pueden pasar de 3 semanas a horas. Por la realidad aumentada te va guiando hasta que generas esa inercia. Otro habilitador muy fuerte es la robótica. Y aquí hay muchísimas áreas de mejora en los últimos años. Las más importantes, aparte de la revolución de la robótica industrial, que los Pumas en el 70, no los Pumas de la Universidad Nacional, Puma es uno de los primeros robots que se desarrollaron en Estados Unidos. Tenemos varias áreas. La robótica industrial sigue fuerte cuando necesitas precisión y alta velocidad. Pero ahora están haciendo una serie de robots llamados robots colaborativos, en los cuales todos tus elementos de seguridad que tenías que generar alrededor de los robots industriales, porque son tontos, tú les programas la trayectoria y no te metas en medio. Los robots colaborativos no necesitan todos esos aditamentos periféricos de seguridad y se pueden detener cuando tienen un torque excesivo, que básicamente es cuando tú tocas el brazo, generas un torque en los servomotores que tienes y se genera una corriente más alta. Esa corriente más alta tú la detectas y dices, caray, cabrón, hay algo aquí, me voy a detener, no lo voy a golpear. Entonces ya no necesitas toda esa periferia de seguridad. Son más lentos, pero los puedes poner, y este es el punto. Imagínate tu proceso de producción, tienes operador A, operador B, operador C. Pero operador B ahora es un robot.
lo puedes meter en la línea. Son fáciles de programar, son transportables, puedes programarlos con un movimiento mecánico y dejarlos. Ahora tienes un sistema de producción híbrido. Puede interactuar con las dos personas humanas, entonces. Ya le puede pasar, pásame el material. Pásame el material, dámelo, decís tú. Al rato van a hablar, al rato, Chat GPT. Pero yo soy más eficiente que tú, lo decís. Y al rato, sí, ahí te va, cabrón. Los robots colaborativos, por decirlo de una manera metafórica, sacaron a los robots de las jaulas en las cuales los teníamos, pero ahorita son lenticos, son lentos. Sí. Menos de 10 segundos, una operación, un tiempo de ciclo de menos de 10 segundos, va a estar muy difícil que lo puedas... Ahorita, ¿no? Pero fíjate que entraste ya a un tema que era mi siguiente pregunta y te lo voy a preguntar para darle continuidad. Precisamente mi siguiente pregunta era la aplicación, ¿verdad? O sea, ¿en dónde se aplica todo esto? Ya en este viaje del 1.0 y que llegamos al 4.0 y ya empiezas a hablarnos aquí de estos enablers, como le llama pero me gustaría que esto fuera un tema, ¿no? Ya exclusivo. ¿Cómo se aplica? O sea, las empresas tienen pues muchos procesos, muchas áreas, ¿verdad? Procesos de manufactura, procesos administrativos, logística, supply chain, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se aplica? ¿Qué ejemplos, así como ahorita mencionaste, se puedes mencionar? ¿Y cuánto puede una empresa beneficiarse en términos financieros como porcentaje, ¿no? O sea, está comprobado que un 20-30% de productividad la puedes ganar. O sea, está comprobado que un 40% de mejora de calidad lo puedes ganar. Está comprobado. O sea, ¿qué me puedes decir de eso? Para darle aplicabilidad a todos estos temas que ya has desarrollado, ¿verdad? Bien interesante tu pregunta. También la estudié anoche. Aquí traigo mi tumbaburros, pues, como se dice. Mira, no, pues es que... ¿En dónde se puede aplicar? Es la pregunta, ¿verdad? Para ver dónde se puede aplicar, tenemos que revisar la cadena de valor. Entonces, tú empiezas en las ventas, tienes tu CRM, ¿verdad? Que pues antes era una hoja de cálculo, pero como creciste, ya eres una compañía fancy, eres una compañía chic, tienes ahora tu sistema CRM, en el cual se comunican los agentes de ventas externos con los agentes de ventas internos, se consolidan a clientes, se saben qué necesitan, o este te está pidiendo de más, te está pidiendo de menos, aquí hay una whatever. Entonces, ese CRM o CRM se comunica con tu ERP, que es tu sistema de planeación, es lo que siempre debes de tener. Tu ERP es el que te va a poner, en el cual tú vas a poner las órdenes de compra, vas a manejar los inventarios, materiales, y vas a tener algunas otras características ahí. Ese ERP y el CRM son los que llamamos procesos de negocio, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la pirámide de IS 95, pero está arriba de la pirámide. Son los procesos de negocio, te generan las POs. Ahí la única intervención que tenemos es desde los 90s, varios empresarios, varias empresas se posicionaron muy fuerte y de alguna manera flexionaron a todas las compañías a utilizar este tipo de modelo de negocios. Estoy hablando de Oracle, estoy hablando de SAP, estoy hablando de J.D. Edwards. No puedes vivir sin ellos, pero hay que entender que su función es la de planeación de un negocio en términos de órdenes de compra, materiales, y le inyectas cuáles son tus capacidades que vienen de tu sistema de producción. Le dices, oye, yo puedo hacer 700, tengo materiales para 800, pero el cliente me está pidiendo 500. Entonces estás bien, tienes más 200, más 300 de las 500 que te están pidiendo como capacidad. Y eso lo sabe el ERP. Ahí no hay todavía mucha influencia otra que el crecimiento de estos gigantes, ¿sí? Que son empresas que tienen controladas a muchísimas compañías en el mundo, al punto tal que uno de los dueños de Oracle también tiene su isla privada en el Pacífico. O sea, ahí nomás. Bueno. De fin de semana nada más. Fin de semana. Sí, tranquilón. Entonces, ya tienes tu orden de compra. La tienes que transferir o convertir a una orden de producción. En ese momento, en tu orden de producción, ya tienes un sistema que se llama MES,
o Manufacturing Execution System. Ese es el control de la producción. Le vas a meter la orden de compra, ya sabes que tienes capacidad, ya sabes que tienes materiales. Ahora lo que tienes que hacer es, ¿a dónde la mando? La mando a la línea A, la mando a la línea B, la línea C. Y esto sustituye a nuestro queridísimo programador de producción. Aparte, MES tiene otras capacidades de calidad. O sea, ahí hay una aplicación ya, ¿verdad? Puede Sí. sustituir a un planeador, ¿verdad? O sea, A un planeador, a muchas otras funciones. Okay. En la industria médica es subutilizado. MES es uno de los Ferraris que es más subutilizado en todas las compañías. ¿Sabes para qué lo estamos usando nada más? Para reportar electrónicamente el Device History Record. O sea, lo que pasa en producción, el operador le pica una tableta y dice, ya terminé. Entonces, el record o el reporte al final, el registro tienes que presentarlo como evidencia por el cumplimiento regulatorio que debes de tener, es electrónico. Chido. Amén. Está bien, ¿no? Pero, o sea, es como correr el Ferrari a 10 millas por hora. Sí, todavía hay desconocimiento, ¿verdad? Y miedo. Sí. Probablemente una combinación. Algunos más abusados dicen, oye, pues ya le hizo clic, ¿verdad? ¿Cuánto le tomó? Y ahora te pones a hacer un value stream mapping y ¿qué es lo que tienes? Cuando el operador le hace clic, se termina su tiempo de ciclo, ya puedes ver cuáles son los puntos en el cual toma la operación 1 su tiempo de ciclo, la operación 2 tiempo de ciclo. Entonces puede hacer Yasumi charts, las Yasumi charts para hacer su análisis de desperdicio y rebalancear sus líneas. Tú sabes muchísimo de eso. Lo pueden obtener de ahí. Pero ¿qué es una ganancia? Otra vez más, utilizar un elefante blanco para algo que podías haber agarrado tu cronómetro, ir al piso de producción, lo cual es muy recomendable, y generar la misma información. Anyway, entonces, pasaste tu DRP a tu MES, tú ya sabes en dónde vas a mandar esos sistemas de producción, estás recibiendo la capacidad, y luego te conectas con SCADA. SCADA es un habilitador dentro de los habilitadores. Es un carrier. Es el Slim Elu del sistema de producción. El Slim Elu fue el que se apoderó de Telmex y a ver si no nos cortan. Y se hizo multimillonario en el sexenio de Salinas Gortari. SCADA es un carrier. ¿Sí? Te va a dar datos de tu equipo, de tu PLC dentro del equipo, a tu MES. Ahora, compañías que te quieren inyectar sus softwares, dicen, yo tengo un sistema SCADA que al mismo tiempo que te va a mover los datos, te va a supervisar, te va a hacer análisis de los datos utilizando inteligencia artificial. Hay que ser escépticos. Mi recomendación para los que están empezando en esto o están trabajando en esto es sean muy escépticos. En fin. Después tienes de que MES lo moviste a través de SCADA, moviste a tu PLC, le diste instrucciones. ¡Pah! Dijimos que la configuración A es la que tienes que trabajar. Y empieza tu asset a trabajar esa configuración A. Y ya puedes revisar su eficiencia, su tiempo activo o uptime, y puedes revisar su calidad y generar tu parámetro o tu factor de OII que dices, puedo hacer 85% y se lo mandas a el MES y se lo mandas a el ERP para que hagan sus cálculos de si pueden hacer las 500 piezas que estábamos haciendo del cliente al inicio. Después terminas tu proceso de manufactura y se lo inyectas a tu sistema de manejo de bodegas, de tu sistema de manejo de bodegas a la logística, lo embarcas y lo tiene el cliente muy happy. Donde se está dando la mayoría de los cambios en la manufactura de la industria 4.0 es en 3 áreas. La primera es a través de toda la cadena de valor para la rastreabilidad de tu producto y para la comunicación de ese producto con los diferentes activos con los que se está confrontando a través de su proceso de transformación. Por ejemplo, tienes un componente A
que es parte de un producto final. Vamos a decir un carro. Ese componente A tiene un identificador. Todo tu sistema de producción tiene rastreadores que pueden leer ese identificador y también pueden leer otros componentes. Entonces, cuando tú vas integrando de acuerdo a tu ruta y de acuerdo a tus procedimientos, cuando vas integrando hasta llegar a tu producto final, tú sabes de manera inmediata qué existe en cada uno de ese producto. Puedes sacar o hacer genealogía de tus componentes hasta el punto de llegar hasta los vendedores. Toda esa información la puedes subir a MES, pero tienes que tener un sistema que pueda identificar a cada momento de tu proceso de transformación esos componentes y cómo se van integrando. Ese es uno de la rastreabilidad o seguimiento de los componentes a través del sistema de producción. Es uno de los más fuertes. El otro es inmediatamente en tu manufactura, lo que llamamos manufactura inteligente. Aquí volvemos a definir inteligencia, ¿verdad? Inteligencia es la capacidad para tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre, o es la capacidad de generar conocimiento de conceptos abstractos. ¿Qué es la manufactura inteligente? ¿Y cómo aplicas los habilitadores de los que estamos hablando para la manufactura inteligente? Pues básicamente cuando tú tienes un sistema y es autónomo, ahí ya tienes un grado de inteligencia. Pero ahora, ¿cómo haces que tu sistema de manufactura sea autónomo? Lo tienes que alimentar. Y ahorita seguimos hablando de los habilitadores porque la autonomía es uno de los potenciadores, pero nada más tomemos en cuenta que necesitamos una manufactura inteligente, una rastreabilidad de componentes, de productos, y otro de los puntos interesantes dentro de la transformación de la cuarta revolución es el hilo digital para los dientes. A los dientes. Sí. El hilo digital no habla del producto a través de la cadena de valor. Habla de tu producto a través de su vida, su ciclo de vida. Es decir, desde que fue diseñado, desde que fue el producto, luego que diseñaste el proceso para ese producto, luego que lo produciste y luego que lo dispusiste, ¿verdad? No es el ciclo de vida de order to cash, en el cual pusiste una orden, la hiciste y la facturaste. Aquí es el producto. Ahí es bien interesante porque hay muchísimas herramientas de la industria 4.0 que se están utilizando para el desarrollo de productos. Simulación, una de ellas. Y esta viene de un acelerador muy fuerte que es la capacidad de proceso. Hemos incrementado la capacidad de proceso que ahora no sé si el señor Moore todavía exista. La ley de Moore, si existe todavía, debe estar despierto. Así en términos como de porcentaje, ¿no? En tu experiencia, en porcentaje, ¿cuánto puede ayudar la tecnología? Así bien concretamente te pregunto, en productividad y en calidad. O sea, en porcentaje seguro te ayuda en un 20%. Seguro te ayuda. ¿Qué dirías? No tengo el número, pero... Así de tu experiencia, ¿no? De lo que te ha tocado ver y hacer también y en empresas. Ay. Pues, no sé, vamos a arriesgarnos y decir que más del 50% fácil. Productividad. Sí. Igual en calidad. Bueno, también depende cuál es tu baseline. Y ahorita unas herramientas padrísimas emanadas de la industria 4.0 que podemos utilizar para calidad y con inteligencia artificial. Las vemos. Algo que te quería mencionar porque mencionas la productividad y qué tanto te ayuda. Hay una gráfica muy interesante en el cual tú ves la productividad desde 1970 hasta la fecha y es casi 45 grados. También, no sé cuánto sea, pero tú ves claramente que la productividad está apuntando al cielo. Luego ves los salarios y ves que están planos. Entonces, la pregunta es, si tú estás generando más riqueza, no la estás distribuyendo, o
hay otros elementos de tu sistema que están generando esa productividad y no son humanos. ¿Qué es? Hay un escritor que soy fan de él, Martin Ford, escribió The Rise of Robots, y una de las cosas que dice es: olvidémonos de la productividad de los humanos. La productividad ha sido lentamente transferida a los activos. Like, what? Es decir, que de más en más, conforme vayamos poblando nuestros sistemas, nuestros procesos de robots, de sistemas automáticos, lo que va a estar sucediendo es que la productividad, donde vamos a tener que estar vigilando, va a ser en esos activos para mantener esos niveles de productividad. Y el de finanzas, que va a decir, en vez de pagar salarios, voy a estar pagando depreciación. Sí. Oye, pues interesante todos estos temas, ¿verdad? Y la aplicación es muy importante. Ahorita nos atrevemos, bueno, ya te sigo, ¿no? O te atreves, como se decía, arriba del 50%, yo creo que sí. Totalmente, ¿no? Y obviamente, ¿no? Buenos proyectos, todo estudiado, preparado, pero indiscutiblemente la tecnología está ahí, ¿verdad? Quisiera platicar, ya para ir cerrando aquí, pues de lectura, ¿no? Veo que has escrito 2 libros, ¿sí? Bueno, es lo que... Es un hobby. Es lo que yo sé, 2 libros, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando publicados, digamos, sí. Publicados. Manufacturing 4.0, The Use of Emergent Technologies in Manufacturing. Este está en inglés, ¿verdad? Este libro está escrito en inglés. Y luego también escribiste un libro, Manufactura Inteligente, Oliver Pérez, doctor Oliver Pérez, en español. ¿Sí? Entonces quisiera que nos dijeras la importancia de tus 2 libros, pero también las recomendaciones, ¿verdad? Aparte de tus 2 libros, por supuesto, ¿qué libros tú le recomiendas? 3 libros que tú recomiendas leer, aparte de tus 2 libros, a profesionistas de las diferentes carreras que están en la lucha, ¿no? En el campo ahorita, buscando sobresalir, buscando crecer, desarrollarse, ¿no? En todos estos temas. Soy fanático de la tecnología de la manufactura y el híbrido, que el traslape que se hay, ese diagrama de Venn. Entonces, mis lecturas son alrededor de eso. ¿Qué les puedo recomendar? Un libro que se llama Vida 3.0 de Techman. Increíble, sobre la inteligencia artificial. Y al principio va a estar un poquito confuso, pero se va a mejorar conforme vayan revisando los conceptos y cómo la inteligencia en 3.0, Vida 3.0, se va a mover de un substrato inorgánico, la humanidad, a un substrato un substrato orgánico, nosotros. Somos chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, a uno inorgánico, ¿verdad? Que va a ser silicón, germanio, qué sé yo, pero va a ser inorgánico. Y como la inteligencia poco a poco se está moviéndose allá con los aceleradores que no pudimos platicar, pero en otra ocasión platicaremos. Otro libro que no es el de Max Tegmark es The Rise of Robots de Martin Ford. Increíble. Eso son en la tecnología. Hay una escritora que me gusta mucho en economía, se llama Rana Foroohar. Escribió un libro que se llama Makers and Takers, y también escribió un libro sobre Don't Be Evil. Está muy padre. Déjame nada más platicarles rápidamente de qué se trata el libro. Es un libro sobre Google, y Don't Be Evil es cuando de manera inocente los 2 fundadores, Larry Page y Sergey algo, ya no me acuerdo su apellido, dijeron, nuestra compañía won't be evil. Y ahora no hace más que robarnos los datos y inundarnos de publicidad cuando estamos surfeando en Facebook o en Instagram. Ya no puedes ir a buscar algo porque al rato te salen como 20,000 anuncios de lo mismo. Entonces they are really evil. Y si nos están escuchando Google, BERT no se compara con ChatGPT, by the way. Los que estén dentro de la inteligencia artificial van a entender el chiste. Bueno, te lo platico rápidamente.
ChatGPT es un producto de OpenAI y es básicamente vamos a llamarle chat, el cual es casi como si estuvieras platicando con un humano. Es como le preguntas, oye, dame 10 puntos para poder hacer una estrategia de negocio para mi plataforma digital. En el idioma que quieras, En el idioma que quieras. Entonces, utiliza principios de redes neuronales generativas, etc. Resulta que Google presentó su ChatGPT versión Google desde Francia, pero fue un fiasco y se les cayó, creo que cerca de $100 billones. Perdieron una cosa fenomenal, solo porque no pudieron compararse o no pudieron igualar en esa presentación las capacidades de ChatGPT. Deberían haberle aprendido a Steve Jobs y cómo hacer la presentación de un nuevo producto. Pero te platico. ¿Dónde estábamos? En los 3 libros recomendados. Don't Be Evil. Pero el libro que me gusta mucho de Rana Foroohar se llama Makers and Takers. Okay. Es sobre la economía y cómo está cambiando en base a esa extrapolación o ese estrechamiento de los niveles sociales, económicos. Otro libro que me gusta mucho, hablaba mucho de inteligencia emocional, Daniel Goleman. Me gusta mucho leerlo. Kai-Fu Lee, Superpowers, inteligencia artificial. Susskind, me gusta mucho leer sobre el futuro del trabajo. Los libros que me han marcado, La máquina que cambió el mundo, lo conoces muy bien, que fue escrito por Paul Womack cuando regresó de su viaje a Japón. Otro de los libros impactantes es esto se me olvidó, la segunda máquina. Ahorita me voy a acordar del título, pero el autor es Beer Johnson y McAfee. Básicamente ellos fueron los que iniciaron con todo este movimiento no le llamaron Industria 4.0, pero cómo estás pasando de la utilización del músculo por parte de elementos tecnológicos a lo cognitivo y esta revolución exponencial. Beer Johnson y McAfee. Otros autores que me gustan mucho, bueno, ya en la parte más de novela es Gabriel García Márquez y El pueblo de Macondo. Cómo llegaban todos los soñadores, ¿no? Ahí a Macondo, cómo se les empezó a olvidar las cosas y cómo recuperaron la memoria. Y muy alegórico, es una lectura muy bonita. Lo que sí me gustaría, porque sé que tienes muchos audientes jóvenes, es que no perdamos el hábito de la lectura. Que ese iba a ser mi otro tema aquí. Oh, ¿no? Mi última pregunta para ti, la lectura, ¿no? O sea, si la quieres desarrollar, por favor. Lo que pasa, dices tú, no importa, yo veo muchos YouTube short videos y obtengo el mismo conocimiento. A lo mejor sí, en términos factuales, tú tienes un conocimiento equidistante. Pero lo que está sucediendo cuando tú lees, estás abstrayendo, estás soñando, estás divagando, te estás proyectando, ¿sí? Y ese proceso creativo y de imaginación tú no lo tienes cuando ves un video. Es importante leer para aumentar nuestros niveles de concentración. Los niveles de concentración te permiten abstracción. ¿Y cuál era la definición que teníamos de inteligencia? Es la capacidad de crear nuevos modelos abstractos a partir de otros. Entonces, si no te puedes concentrar, no puedes generar modelos abstractos y no puedes construir sobre esos modelos abstractos porque no generaste esa concentración, esa imaginación, estás siendo menos inteligente. Entonces, hay que leer, definitivamente, ¿no? Hay que mantener ese hábito de la lectura, o genératelo, hay que hacerlo, ¿no? Es fundamental, es lo mismo una persona que no sabe nada a uno que no lee, ¿o cómo es la frase?
Pero es lo mismo, o sea, al final hay que leer, ¿verdad? Para poder tener una ventaja. Si tú no lees, no tienes ninguna ventaja contra los que no leen. Sí. Definitivo, ¿no? Hay que recibir, hay que ser buenos escuchas, hay que tener orejas grandes y boca pequeña. Muy bien, pues vamos a cerrar aquí. Quiero agradecerte, Oliver. Se nota mucho la pasión en este tema, de tecnologías en general, tu pasión, pero también tu experiencia y conocimiento, ¿no? Yo creo que son temas súper amplios. Pudiéramos estar aquí quién sabe cuántas horas y desarrollando temas. Espero nos aceptes otra invitación más adelante y seguir, ¿verdad?, hablando más de estos temas, en más capítulos, en otros capítulos donde podamos seguir, porque esto se mueve, ¿verdad? La tecnología de hoy, mañana va a ser otra y pasado es otra, entonces nos gustaría volverte a invitar más adelante en algún otro podcast y seguir platicando de esto, pero de verdad agradecerte. Espero que todos los que escuchen esto pues les sirva todo ese conocimiento que acabas de poner en estas dos partes, parte 1 y parte 2, y mezclado con la experiencia vivida y cómo aplicarlo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante, porque de pasar del estudio, del conocimiento, pero a la aplicación también, al entendimiento de cómo esto lo voy a hacer, eso es una superventaja, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, y no sé si quieras algo más agregar para finalizar aquí. Gracias a ti, gracias a tu público. Sé que estás construyendo esas plataformas, estás creciendo. Me da muchísimo gusto que alguien se lance como empresario. Me da muchísima satisfacción saber que colaboramos juntos y que eres una persona emprendedora, que vas a brillar en el futuro. Lo que te puedo platicar es cosas que dejamos pendientes y a lo mejor en alguna otra ocasión las platicamos. Todos los potenciadores y por qué existe Industria 4.0, de eso no platicamos. Hablamos únicamente de los habilitadores y de algunos. Hablamos de automatización, robótica, blockchain, pero no hablamos de gemelos digitales, inteligencia artificial y otros, y su impacto, ¿verdad? En autonomía, conectividad, interoperabilidad y para qué sirven. Esos en algún futuro, en alguna ocasión podemos platicarlos. Para cerrar, pues muy agradecido que me permitas platicar contigo sobre estos temas que me apasionan. Mis ídolos. Mis ídolos no son las Kardashian, son deGrasse Tyson. Si no lo conocen, su podcast. Si no están suscritos al podcast de deGrasse Tyson, están despreciando muchas cosas en la vida. Muchísimas gracias, Oliver. Lean los libros de Oliver. Léanlos, importante. Y agradecerte. Gracias, te esperamos. Te invito ahora a Tijuana en una oportunidad que tengas, a que conozcas ahí nuestras instalaciones y podemos grabar otro capítulo de esos temas pendientes, si te parece. Y si nos permites, vamos a poner aquí tu identificación en LinkedIn para las personas que quieran contactarte y conocer más de esto. La verdad, yo creo que va a ser un desperdicio si no te conviertes en un consultor de tiempo completo, a todo ese conocimiento, ofrecerlo también, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Un capítulo más de Zenka y el podcast. Gracias. Gracias.